Hablábamos en la última clase del sufrimiento y la muerte. Y aunque intentábamos darle sentido, y lo tienen, pero también apreciábamos el componente que tienen de contraste, de paradoja, de ponernos ante algo que no podemos del todo resolver. Aquí. Bueno, pues ese mal que tenemos es más amplio, es más amplio. Es decir, por supuesto que existe el dolor físico, pero también existe muchísima injusticia en el mundo, también es causa de dolor. No podemos vivir, digamos, bajo esa, vamos a decir, impulso de felicidad que lleva un poco a desear o a pensar o a situarse en este mundo como si estuviéramos en Disneylandia, en un parque de atracciones, ¿no? Diciendo, bueno, lo importante es ser feliz, lo importante es pasarlo bien. Bueno, pero es verdad, de alguna manera eso es verdad, es verdad. Algo hay de verdad en eso, pero claro, tenemos que pasarlo bien sabiendo que somos mortales, teniendo que pasarlo bien, pero también hay mucha gente que sufre y eso también hay que planteárselo. Hay mal en el mundo. ¿Y ese mal de dónde viene? Pues hay un mal, por un lado, que nos causa la naturaleza, a veces por dentro de nuestras propias enfermedades o a veces sencillamente en los movimientos de la naturaleza. Una luz y somos sepultados. O diríamos, o simplemente una plaga y nos quedamos sin poder comer. Esto hoy no nos pasa, pero en otras épocas ha pasado de una manera dramática. O sí que ha pasado en nuestra época, un maremoto, un tsunami, y es barrida toda una enorme población, con miles de muertos, ¿no? Pues sí, estamos expuestos al mal físico. Y junto a esto, aunque digamos son miles de muertos lo que puede causar un tsunami, muchos más muertos hemos causado todavía los seres humanos. Basta pensar la historia del siglo XX, la cantidad de horrores, de guerras horrorosas, de desplazamientos de poblaciones horrorosas, de destrucción masiva de campos de concentración, de todo tipo, nazis, comunistas. Bueno, horrible, ¿no? Millones de muertos, tantísima cantidad de sufrimiento. ¿No? Esto golpea también un poquito la conciencia y también necesita situarse un poco, porque también es una cuestión, ¿qué hacemos con el mal? Y de momento hemos descrito se podría decir, dos grandes áreas, que ya es una primera aproximación importante, ¿verdad? Darse cuenta. Por un lado está el mal físico, que es el mal que nos hace la naturaleza, que en realidad no es que nos haga mal, vamos a decir, voluntariamente, es involuntario, si nos cae una luz encima, pues, o un tsunami, es un movimiento de agua, no es más que eso, ¿no? Pero por otro lado está el mal social, cosas que se producen también en la sociedad, unas veces deliberadamente, otras veces un poco, vamos a decir, colateralmente, sin haberlo pensado, pero vamos, muchas deliberadamente. Muchas deliberadamente. Si pasamos la historia, mucho daño se produce deliberadamente. Pero todavía se nos puede ocultar una tercera forma del mal, distinta, de otras dimensiones, que es el mal en nosotros mismos. En nosotros mismos. Un poco de análisis nos llevará a compartir con San Pablo una experiencia que cuenta en la carta a los Romanos, donde dice que hace muchas veces, dice, no hago el bien que quiero sino el mal que aborrezco. Dice, infeliz hombre, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él mismo se da cuenta de su propia incoherencia muchas veces, y cualquiera que se analice con un poco de interés verá esto. Ya lo estudiaremos con un poco más de detenimiento. Es verdad que para verlo hace falta crear una cierta tensión. Quien no la tiene no lo ve. Es decir, el que no intenta ser bueno no sabe lo que cuesta y lo difícil que es y las contradicciones que uno tiene. Si uno simplemente se deja llevar, pues es que no percibe cuáles son las dimensiones de esto. Como hasta qué punto no somos buenos. Eso necesita un poco de tensión y un poco de análisis. Bueno, pues ya tenemos de entrada tres formas del mal. El mal físico, que nos produce la naturaleza inconscientemente, el mal en las sociedades, que producimos muchas veces los hombres conscientemente, muchas veces, y luego está esta dimensión del mal que es la personal, que estudiaremos en una clase posterior. Bien, frente a esto, claro, al mal presente en el mundo
se podría decir que hay como tres grandes posturas, en realidad, resumiendo todo, ¿no? La primera es el naturalismo, que es que no aprecia el problema, se queda en decir, bueno, el mal en la naturaleza pues es una cuestión puramente física, si se mueve el mar, efectivamente se mueve el mar, y tiene razón. En el ámbito de la sociedad, bueno, pues sí, unas personas funcionan de una manera y otras de otra, pero en fin, al final pues lo que se produce es en cierta manera natural también. Y en el caso interior del hombre, pues son contradicciones también naturales. Y ciertamente hay algo de eso, hay algo de eso. Hay algo de espontaneidad natural y de tendencia natural Pero también, claro, cada ser humano es cuestionado. Pero ¿cómo es posible que pase esto, no? Porque uno aspira a la felicidad, aspira a la justicia, aspira al orden. Entonces percibir que la naturaleza no se comporta justamente, aunque casi uno no lo piensa, porque entiende que la naturaleza tiene sus leyes, pero que no se comporte justamente nos trastorna un poco y crea además un problema teológico que luego veremos, ¿eh? Y desde luego el mal social hace clamar al cielo, ¿cómo pasa esto, no? Tanta injusticia, tanto pisoteo, ¿no?, de unos por otros, ¿no? Tanto abuso, ¿no? Bueno, no parece que se pueda trivializar. Tan es así que hay como una segunda postura que ha atravesado la historia, que todavía está presente en la sociedad. Quiere decir, bueno, se ve que en el mundo hay un principio del bien y un principio del mal, que bien y mal están constantemente combatiendo. Y esto alguna vez uno como que lo intuye. De hecho, tengo la impresión de que los seres humanos somos un poquito maniqueos. El maniqueísmo era una secta antigua, que precisamente era una secta de tipo gnóstica, que distinguía un principio del bien y un principio del mal. Y todos somos un poco, tendemos a ver quiénes son los malos. ¿Quiénes son los malos? Por separar malos y buenos. Tema complicado, complicado, porque es muy difícil establecer una distinción entre malos y buenos. Precisamente es la crítica que se podría hacer al maniqueísmo. San Agustín, el autor cristiano de finales del siglo IV, principios del siglo V, que había sido maniqueo. Primero fue bautizado cristiano, por su madre no practicó, perdió la fe y hizo maniqueo, pertenecía a la secta esta. Y precisamente por eso tiene un análisis muy fino sobre el mal. Primero distinguió esa distinción que hemos hecho de mal físico y mal moral. Y después introdujo también una nueva distinción. Dijo, bueno, todo lo que existe es bueno. Claro, él lo sabía también porque creía en un Dios creador. Todo lo que existe es bueno. Es bueno. El mal es simplemente un bien al que le falta algo. Un hombre malo no es una cosa enteramente mala. Es un hombre que es una cosa buena, un ser humano, pero que está torcido en algo. Una acción mala es una acción torcida en algo. O sea, todo tiene un aspecto de una bondad como torcida, de que le falta algo, o le sobra algo, para ser buena. Entonces, el mal, en definitiva, tiene un carácter de ausencia de bien, no es una cosa en sí misma. Precisamente esto le llevó a superar esa dicotomía. No puede haber un principio del bien y un principio del mal. No puede haber una cosa totalmente mala. No, porque lo que existe como mal es algo bueno al que le falta algo. Y bueno, realmente fue un análisis feliz y al mismo tiempo una superación de ese planteamiento que, como digo, está un poco soterrado y que lo tenemos un poco cada uno de nosotros por dentro, cuando sin querer o queriendo, vamos a decir, tendemos a dividir el mundo entre buenos y malos. No puede ser, no puede ser. Bien, pero pasemos a la tercera posición, que es la posición cristiana. La posición cristiana, la verdad es que se basa en un relato misterioso del Génesis, que es el relato del pecado original, donde habla como desde el principio el ser humano es un ser pecador y que introduce el mal en el mundo. Sobre todo el que introduce el mal en el mundo es el hombre, porque la naturaleza no hace mal. Eso hay que conceder a los naturalistas. La naturaleza se comporta según sus leyes, aunque nos puede hacer daño. Es verdad que nos llama un poco la atención a los cristianos que, habiendo un Dios detrás, la naturaleza se porte mal con nosotros, pero la naturaleza en sí misma no tiene conciencia. Y la naturaleza no es Dios, no tiene conciencia. Precisamente al mundo antiguo, porque confundía la naturaleza con Dios, le llevaba a pensar en dioses moralmente raros, ¿no? O moralmente no buenos,
pero nosotros no, los cristianos creemos en un Dios que está más allá del mundo. La naturaleza tiene sus leyes y a veces nos hace daño, pero no es mala. Los que podemos ser malos somos nosotros. Y entonces aquí se plantea una cuestión siguiente, que es cómo arreglar al ser humano. Este ha sido el motivo de las grandes utopías. ¿Cómo arreglar al ser humano? Depende de la teoría que se tenga sobre cómo se produce el mal en el hombre, que es la causa del mal. Pues intentaremos arreglarlo de una manera u otra. Hay un naturalismo, otra vez el naturalismo, que tiende a pensar que con el puro progreso se considerará en alguna medida superar los seres humanos, superar el mal. Los seres humanos puedan superar el mal. Claro, esto, digamos, dominó el siglo XIX con el progreso fantástico que había, efectivamente permitía dominar muchas cosas de la naturaleza, no todas, pero al mismo tiempo no hacía que los hombres fuéramos mejores. La Primera Guerra Mundial, con la catástrofe que fue de tantos millones de muertos y habiéndose producido de una manera tan estúpida, sin que las cancillerías fueran capaces de ponerse de acuerdo y resolver aquello, y causó tantísimo daño, se llevó por delante esta utopía del progreso, la utopía naturalista del progreso. Pero en cambio no se llevó las utopías sociales que intentaban transformar la sociedad para transformar al ser humano, para hacer que el ser humano fuera bueno. Pensaban dónde estaba el mal. Marx pensaba que el mal original estaba en una apropiación de los bienes de producción. Otros pensaban que el mal, los nazis, ¿dónde estaba el mal? Pues una especie de cuestión de contaminación biológica del pueblo judío, ¿no? El pueblo alemán. Pensaban superarlo a base de eliminar al pueblo judío. Pues al final una utopía sobre el mal lleva a un mal comportamiento. Los cristianos decimos tenemos una teoría sobre el mal. Tenemos también una cuestión planteada que hemos dicho. ¿Cómo Dios permite el mal? Al que no es cristiano, pues siempre tiene la solución naturalista. Las cosas son así porque son así. A los que son cristianos, o a los que son creyentes, o que creen en Dios, efectivamente se plantea un problema. Dice, ¿por qué la naturaleza se comporta con nosotros mal? ¿Por qué Dios no interviene en los males de la sociedad? Podríamos decir que hay una historia en la que Dios es también protagonista, pero Dios intervendrá, cuando intervenga verdaderamente se acabará la historia. Mientras van pasando las cosas con un sentido que no conocemos del todo, lo conoceremos al final. Los cristianos pensamos que para los que aman a Dios todas las cosas son para bien, pero efectivamente hay cuestiones o dolores o sufrimientos en este mundo que nos cuestionan, Y entonces uno a veces puede preguntarse, bueno, ¿dónde está Dios? La verdad es que las preguntas se vuelven un poco sobre nosotros mismos. Nosotros somos protagonistas de esta historia y cuando observamos el mal estamos obligados a responder. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad ante el mal. Dios ya sabremos cómo un día, cómo habrá, pero Dios también espera que obremos nosotros. Por eso decíamos al principio que una persona no puede vivir en este mundo como si estuviera viviendo en Disneylandia, esperando a ver qué atracción le va a resultar más satisfactoria. No. Digamos, efectivamente hay muchos momentos de felicidad que podemos vivir, pero también tenemos una carga, algo que resolver, una parte de la carga de mal en este mundo que nos toca resolver a nosotros. Esta es un poquito la panorámica del escándalo del mal.